Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Continuando con el libro de Job, pues ya llegamos al capítulo número 12 y pues ahí vamos avanzando, ¿verdad? La verdad es que es una bendición el poder pues ir escudriñando poco a poco la palabra de Dios y ver la riqueza espiritual que el Señor nos da a través de su bendita palabra. Y bueno, el día de hoy vamos a ver en la primera parte de este capítulo número 12 cómo Job da una respuesta sarcástica. Ya estaba como que fastidiado de todo lo que le estaban diciendo y pues él contesta. Job ya se queja de la condición de sus amigos, que propiamente lejos de venir pues a hacer como bálsamo para su vida, tal parece que son el cuchillito, ¿verdad? O la sal en la herida, limón, para seguirlo fastidiando. Y bueno, pues Job le responde sarcásticamente a Zofar y a sus otros amigos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí entre los versículos del 1 al 3. Y dice la palabra: respondió entonces Job diciendo: ciertamente ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. O sea, imagínense nada más a qué nivel ya les está contestando, ¿no? O sea, que propiamente les está diciendo que ellos son los únicos sabios. Y dice: también tengo yo entendimiento como ustedes, no soy yo menos que ustedes. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? O sea, realmente vemos que Job ya estaba en una condición, pues, de alguna manera molesta. Cuando les responde y les dice: ciertamente ustedes son el pueblo, pues es fácil escuchar ya el tono de voz sarcástico y hasta amargo en Job. El tono fue tomado apropiadamente porque los amigos de Job pues realmente habían actuado como si fueran el pueblo y tuvieran toda la sabiduría, ¿verdad? Dice: también tengo yo entendimiento como ustedes. Dice: ¿y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Pues aquí observamos cómo al reprender a Zofar y sus amigos, Job menciona dos puntos. Fíjense: primero, que él también era un hombre de entendimiento. Y muchas ocasiones nosotros también nos hemos sentido así como marcados o señalados como si no fuéramos personas con entendimiento cuando tenemos alguna problemática y las personas que nos rodean quisieran hacernos saber las cosas a su manera, cuando a lo mejor no comprenden bien el contexto de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y por eso podemos también nosotros con justicia decir: Dios me ha dado entendimiento, sabiduría, y estoy lidiando con esta situación, sí, pero también puedo comprender las cosas. Así es que tranquilos, ¿verdad? Y el segundo punto es que, pues, los principios teológicos que presenta Zofar y los otros, pues eran en realidad ampliamente conocidos. Recuerden que ellos, pues sí, eran doctos en la materia y mencionaban constantemente puntos técnicos teológicamente hablando. Entonces, no decían, ¿cómo les puedo decir? Mentira. Acuérdense que hemos estado comentando que pues hablaban verdad, pero no en el contexto y no en la dirección correcta. Aun cuando nosotros tengamos la verdad, pero si no tenemos el contexto y no somos objetivos, pues desgraciadamente esa verdad se puede malinterpretar, se puede tomar en una mala dirección y eso puede provocar problemas, mis amados. Entonces hay que ser muy claros en el sentido de cuando hacemos o cuando escuchamos algún discurso, cuando escuchamos algún comentario, ¿ok? Entonces, vemos aquí que pues toda la sabiduría jactanciosa de estos amigos de Job, pues consiste solamente en una serie de proverbios que se encuentran en boca de toda persona. Y no hay prueba de sabiduría ni experiencia en que los usan verdaderamente. ¿A qué me refiero con esto? Miren, muchas veces nosotros, ya como hijos de Dios, pues estamos teniendo una sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Tenemos el libro de los Proverbios, el libro de los Salmos, el libro de Eclesiastés, que nos da mucha sabiduría. Y bueno, de alguna manera tendremos
palabras que puedan hasta sonar muy, muy bien declarando ese tipo de versículos que se nos ofrecen en la palabra de Dios. Pero si nosotros mismos no somos capaces de ejecutar o de llevar a cabo lo que dicen esos proverbios, de no poner en práctica, ¿verdad? Esa bendita palabra, pues de no mucho sirve que nosotros aprendamos mucho solamente para señalar o para estar jactándonos de una sabiduría que pues nosotros no aplicamos, ¿verdad? Recuerden que el libro de los proverbios y la Biblia misma en su generalidad, en su totalidad, pues es un libro de sabiduría práctica que tenemos que aprender a poner en acción. Entonces, en respuesta vemos cómo Job pues habla explícitamente sobre la sabiduría y la grandeza de Dios. Él constantemente está en esa actitud correcta, lejos de vanagloriarse, lejos de jactarse. Él siempre está poniendo pues la sabiduría y la grandeza de Dios por delante. Y sobre todo que él verdaderamente hacía lo que la sabiduría de Dios le dictaba. Spurgeon hace un comentario respecto a este punto y dice, me gustaría que tuviéramos otro Job para castigar la lengua altisonante de los teólogos modernos. Están levantándose en medio de nosotros hombres que bien no son herejes en doctrina, pero son extraños en su discurso. Y es verdad, como les comento, muchos hermanos se allegan de mucho conocimiento, y es lo que yo he comentado cuando les digo que no seamos cabezones nada más. Lo de menos es adquirir mucho conocimiento, estar estudiando, leyendo y hacernos cabezones, ir creciendo en nuestra cabeza de conocimiento. Pero acuérdense que una persona cabezona nada más topetea a los demás. ¿Verdad? Cada que se mueve lastima a otros por el conocimiento que tiene, pero sin aplicarlo en amor, en contexto, en orden. Y entonces esa sabiduría pues no tiene mucho sentido, porque lejos de venir a provocar beneficio, bendición hacia la vida de quienes nos rodean, pues nada más los estamos lastimando porque señalamos, porque juzgamos, porque de alguna manera mal aplicamos lo que Dios nos está dando. Entonces hay que ser sabios hasta en eso, ser equilibrados, mis amados. ¿Ah? Si vamos a crecer cabezonamente, no tiene sentido. Pero si vamos a crecer en conocimiento, pero también en sabiduría, y esto nos trae un equilibrio correcto, y crecemos en amor, y crecemos espiritualmente en todos los ámbitos de nuestra vida, gloria a Dios, porque esa es la manera en que Dios quiere que tú y yo nos vayamos madurando, ¿verdad? Es llegar hasta la estatura del varón perfecto, pero en esa perfección, acuérdense que la palabra perfección nos lleva a ubicar correctamente integridad, o sea, todo completo. No puede haber solamente aristas que crezcan mucho, como el conocimiento y el amor, la misericordia y todos los demás puntos que nos habla la palabra de Dios de cómo debemos tener esa relación entre humanos, o sea, esa relación horizontal, no se observen, y de esta manera vengamos a ser piedra de tropiezo en vez de bendición para nuestros hermanos, ¿ok? Bueno, ya del versículo 4 al 6 viene la queja de Job. Y pues claramente él hace la observación de que sus amigos lo malinterpretan y se burlan de él. Y dice la palabra de Dios, yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde, con todo el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Fíjense bien, Job se quejó de que a pesar de que él era un hombre piadoso, una persona que invoca a Dios y que Dios mismo le responde, ¿verdad? Y era un hombre justo, pues aún así era escarnecido. Entonces vemos aquí que la manera en que el inocente Job era escarnecido por otros, señalado, vituperado, marcado propiamente, ¿verdad? Pues nos recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo
pues soportó en sus sufrimientos ahí en la cruz del Calvario, cuando fue escarnecido, ¿verdad? Vituperado, fue puesto en ridículo, o sea, sabemos bien lo que pasó. Por la acción de los soldados que lo golpearon, que le echaron suerte sobre sus ropas, que hicieron de él mofa, ¿se acuerdan? Ahí en Mateo 27, 29 lo podemos leer. También nuestro Señor fue escarnecido por los principales sacerdotes cuando fue crucificado, mis amados hermanos. Ahí en Mateo 27, 41 lo podemos ver. Y fue ridiculizado por otros. Fue objeto de burla, de mofa. Eso lo podemos leer en Marcos 15, de los versículos 27 al 31. Entonces, propiamente vemos cómo, pues de alguna manera, Dios estaba a través de la vida de Job, permitiéndonos ver lo que vendría a suceder en la vida de nuestro Salvador. ¿Ah? Bueno, también dice la palabra de Dios que es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Aquí vemos cómo Job recuerda cómo solía ser su vida. Solía llamar a Dios y recibir respuesta. Y en esos brillantes días, él no sentía que necesitara de una lámpara, porque su vida estaba a sus anchas. Ahora todo es diferente y sus amigos solo se burlan y lo malinterpretan. Fíjense aquí qué enseñanza nos está dando el Señor. Muchas ocasiones, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos todo de parte de Dios, gloria sea a Él, pensamos y sentimos que ya no necesitamos de mayor dirección de la palabra de Dios, empezamos a divagar en nuestro entender, empezamos a caminar pensando que ya lo tenemos todo, porque el Señor está bendiciendo nuestras vidas y por lo tanto, pues al momento de que nosotros llamamos a Dios, recibimos la respuesta, ¿verdad? Pues como que ya todo está en orden, todo está bien, pero aquí Dios nos está dando una lección muy, muy especial. Cuando muchas ocasiones sentimos que nuestra vida está a sus anchas, que podemos vivir ya libres, que podemos ya estar gozando de todo lo que el Señor nos ha dado, pues el Señor también tiene pues elementos muy particulares para regresarnos a la condición en donde volvamos a comprender y a necesitar de esa lámpara que nos guía, de la bendita palabra de Dios. Muchos de nosotros nos hemos levantado como heraldos, mis amados hermanos. Llevamos la palabra de Dios, constantemente la predicamos, la declaramos, pero pensamos que por eso ya estamos viviendo una vida plena y de repente nos empezamos a olvidar de la dirección de Dios, de escudriñar las escrituras. Recuerden que el Salmo número 119 nos hace una observación bien clara que la palabra de Dios es como una lámpara para nuestros pies y como una lumbrera para nuestro camino. Entonces nosotros necesitamos constantemente estar adheridos a la vid verdadera, a Jesucristo a través de la palabra. Esto es para que nosotros no lleguemos a tener una soberbia que nos impida ver que estamos desviándonos de nuestro camino, o en su defecto que no permita que el enemigo se enseñoree de nosotros y que nos haga minimizar de tal manera que nosotros mismos nos podamos perder. Entonces la lámpara, que es la bendita palabra de Dios, siempre nos va a mantener en equilibrio, en orden, ¿verdad? Va a haber gente que se burle, que se aproveche y que y malinterprete nuestra condición. Bueno, pues eso ya será de esas personas. Nosotros tendremos que estar haciendo lo correcto. Dice la palabra de Dios, y los que provocan a Dios viven seguros. Ahora, imagínense que a Job ya le parece que su vida y su entendimiento previo a todo esto están ahora de cabeza, ¿no? Antes todo parecía tener sentido, cuando todo iba bien, cuando la bendición del Señor llegaba, cuando estaban sus hijos, cuando tenía su hacienda completa, cuando todo iba viento en popa, ¿verdad? Y ahí el ser humano pues piensa que los justos deben y parecen ser bendecidos y los perversos pues parecían ser los afligidos. Pero ahora que Job está en la condición
en donde Dios permitió por su perfecta voluntad, por el plan perfecto que Dios tiene para llevarnos a un crecimiento espiritual, permitió que Job estuviera en una condición crítica, pues ahora hasta Job siente que ya no tiene sentido todo eso, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, Job no se dio por vencido con Dios, pero tuvo que darse por vencido con su anterior entendimiento de Dios. ¿Ok? Ahora todo lo que Job creía, pues se desmoronaba en esas ruinas que estaba viviendo. Y por lo tanto dice, dejo mi creencia, pero niego que haya dejado a Dios. Su creencia que primero tenía de que solamente a los justos les iba bien, o a los perversos tenían que ser afligidos. Ahora él se daba cuenta de que Dios tiene pues un pensamiento completamente diferente al nuestro, ¿no? Y como les comento, en su plan perfecto, pues Dios puede echar mano de cualquier recurso para poner orden en nuestras vidas de una manera correcta, en una manera en donde traiga equilibrio. Y lo vamos a entender posteriormente. Ya en la segunda parte de este capítulo número 12, Job explica su entendimiento sobre los caminos de Dios. Y aquí es a donde es lo interesante de entender del por qué Dios nos permite o permite que pasemos por ciertas circunstancias. Cuando llegamos al entendimiento sobre los caminos de Dios, cuando Dios ilumina nuestra vida, empezamos a ver las cosas de diferente manera. Y aquí entre los versículos 7 al 12, pues vemos cómo toda la creación conoce el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declaran también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Fíjense, obviamente recordemos que este libro, pues es un libro poético. Ya lo habíamos comentado desde el inicio. Entonces, tenemos que ir comprendiendo del por qué de repente se están diciendo unas cosas muy humanas, muy técnicas, muy fácilmente observables, y después se utilizan algún tipo de vocablos o de estructuras poéticas para mostrarnos lo que Dios quiere enseñarnos a final de cuentas a través de esta palabra. Y por eso dice aquí Job, ¿verdad? Que se expande en la idea primero que se expresa en Job 12, versículo 3, ¿y quién habrá que no pueda decir otro tanto? O sea, aquí hace una expansión de esa idea y el punto es que lo que sus amigos dicen sobre Dios es básico, que incluso la creación de Dios lo sabe, los animales, los peces, la misma tierra lo sabe. Desgraciadamente solo el ser humano que se supone que actúa en inteligencia, en raciocinio, muchas veces desecha la idea del ser creador, de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas personas que de repente se declaran ateas, pues no reconocen que la mano de Dios hizo todo y tratan de darle explicación a la creación o al universo con una cosmovisión pues completamente diferente de lo que Dios hizo, ¿no? Y piensan que esto fue por obra de la casualidad. Y bueno, nosotros podemos ver que pues la creación de Dios sabe quién es Dios verdaderamente. El hombre en su necedad, propiamente por el pecado, pues se pierde de esa verdad y por eso andan buscando tener alguna idea diferente. Bueno, cuando dice que la mano de Jehová la hizo, pues siempre he señalado que el versículo número 9 que acabamos de leer
es el único lugar en la poesía donde se utiliza el nombre de Yahweh para Dios y se utiliza el tetragramatón del nombre de Dios, la Y, la H, la V y la H. Aquí es el único lugar en todo el libro de Job que se hace esta declaración. Por esta razón, pues la autenticidad del libro ha sido cuestionada por muchos teólogos y en su momento había voces que querían retirar el libro del canon bíblico, ¿verdad? Entonces, nosotros pues vemos que visto a una luz correcta, la palabra adquirió una importancia enorme porque pues su rareza la hace sobresaliente, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer este comentario, mis amados, porque en muchas ocasiones la gente que también estudia la palabra de Dios, pero no con la idea clara de ser bendecida de parte de Dios, sino hasta de poder, que son detractores de la palabra y que quieren echarla abajo, pues también la estudian y entonces encuentran estos puntos específicos y hacen señalamientos negativos como para que la gente deje de creer que la palabra de Dios es verdad. Ustedes y yo, la gloria sea para el Señor, hemos decidido aceptar la palabra de Dios como la verdad absoluta de Él para nuestras vidas, como esa revelación completa que el Señor quiso traer para nosotros y que ahora pues solamente necesitamos de esa lámpara, de esa lumbrera a través del Espíritu Santo para poder ir teniendo cada vez mayor provecho de lo que estudiamos, de lo que analizamos, de lo que meditamos en la bendita palabra de Dios. Y eso viene a ser para bendición nuestra. Para otros, pues será piedra de tropiezo, ¿verdad? Como la misma palabra nos lo enseña. Pero bueno, continuando, dice ahí en el último, en el versículo número 12, dice, ciertamente el oído distingue las palabras. Bueno, pues en estos pocos versículos, Job recita una condición de afirmaciones que son entendidas y evidentemente verdaderas. La idea es que tan claramente como que estas cosas son verdaderas, pues también el poder y el esplendor de Dios son fácilmente entendidos como verdad. Entonces, le voy a citar a Joyce Meyer en relación a este punto que dice, no hay apelación del veredicto de nuestro paladar. Sabemos que en un momento ni la sustancia es dulce o amarga, apetitosa o desagradable. Ahora lo que el gusto es a los artículos de dieta es el oído a las palabras, sea Dios u hombre. ¿Ok? Entonces, es en referencia a lo que leíamos respecto a que dice la palabra de Dios, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Entonces, es nada más un punto poético lo que tenemos que comprender ahí, para efecto de comprender que verdaderamente Dios es Dios y es el único que puede traer ciencia y sabiduría a nuestra vida a través del tiempo, a través de nuestro acercamiento a Él. ¿Ah? Y ya de los versículos 13 al 25, pues Job describe el gran poder de Dios y dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. En esta sección, pues Job reprendió el discurso anterior de Zofar, que ayer nos explicaban claramente a través del capítulo número 11. Y esto fue especialmente donde Zofar criticó a Job por no conocer a Dios y lo comparó con un hombre vano, como nos lo explicaban ayer en Job 11, de los versículos 7 al 12. Pero aquí, pues vemos cómo Job mostró que ciertamente sabía que Dios era grande y por eso declara esta la sabiduría y el poder y que era poderoso en el consejo y en la inteligencia que nos genera, que nos otorga, ¿verdad? Entonces, vemos que pues nuevamente el contexto que tenían los amigos era completamente equivocado. El mensaje, por lo tanto, de Job para sus amigos era claro. Sí conozco a Dios y lo grande que es, lo maravilloso que es. Por lo tanto, ya no me critiquen más en este punto. Mis amados, muchas veces hemos tenido ese tipo de reacciones de las personas que nos conocieron previamente, antes de llegar a Cristo.
antes de tener ese parteaguas en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Tú y yo éramos personas completamente diferentes antes de venir a los pies de Cristo. Cuando Jesucristo aparece en nuestra vida, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor tiene misericordia de nosotros, nos alcanza por su misericordia, por su amor, y empezamos a ser transformados. Y viene un después, una nueva creación, y ahí se consolida perfectamente bien un testimonio. Cómo éramos antes de venir a Cristo, cómo nos alcanza el Señor Jesucristo y cómo somos ahora. Bueno, yo creo que los amigos de Job se quedaron con la idea de antes de que conociera a ese Dios vivo y verdadero. Y por eso lo señalaban constantemente. Y por eso ahora Job tiene que hacerle la observación de que él conoce a Dios, que él está en esa relación estrecha con Dios y que ya no tenían por qué decirle más nada de su posible pasado que pudo haber tenido. ¿Cuántas veces tú has tenido que defender esa verdad? Sí, yo fui de una manera terrible en su momento, lo reconozco, pero también se reconoce y se debe reconocer que Dios ha hecho grandes obras en mi vida, que he cambiado en muchas áreas de mi existencia. A lo mejor todavía fallo en algunas cosas, así como todos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no vaya en el camino correcto. Dios nos está transformando, nos está llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de esa manera tenemos que también aprender a responder cuando vengan esos amigos que todavía nos señalan, que todavía nos acusan del tipo de hombres o mujeres que éramos antes de Cristo. Pero lo tenemos que defender, obviamente, con elementos o con conocimiento de causa, ¿verdad? Con elementos de juicio correcto, dando testimonio. O sea, yo no voy a defender el hecho de que Dios me cambió sin haber cambiado. O si sigo haciendo las tropelías, las cosas que hacía antes de venir a Cristo, pues con justa razón me señalarían y no tendría elementos de juicio para decir, yo he cambiado, yo soy diferente, sí conozco a Dios, el Señor me está llevando a una condición distinta. Entonces, si nuestro testimonio concuerda, ¿verdad?, con lo que decimos, pues gloria a Dios. Así es como debemos defender nuestra condición delante de Dios y delante del hombre, ¿ok? Dice la palabra de Dios, si Él derriba, no hay quien edifique. O sea, aquí con una maravillosa belleza poética y con una repetición de este tipo de declaraciones, pues Job describe el poder y el esplendor de Dios. Job mostró el poder de Dios sobre las cosas. Si Él derriba, no hay quien edifique. O sea, directamente está diciendo, solo Él puede crear y solo Él puede destruir. Y es verdad. Nada puede ser aniquilado más que por el mismo poder de quien lo creó. Y este es un hecho de lo más notable, mis amados. Ningún poder, ninguna habilidad o ninguna astucia del hombre puede aniquilar a la partícula más pequeña de la materia. El hombre, sí, por acción química puede cambiar una forma, pero el reducirla a nada le pertenece solamente a Dios. Dios es el único que tiene autoridad sobre la materia, sobre la energía. Nosotros lo hemos declarado científicamente que tanto la materia como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros solamente tenemos ese poder de llegar a la transformación de la materia o de la energía, pero Dios es el único, ¿verdad?, el soberano que puede destruir verdaderamente y que puede crear de la nada y regresar a la nada lo que él desee, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso, mis amados. Entonces, Job muestra, ¿verdad?, el poder de Dios sobre el hombre. Dice, encerrará al hombre. Si van leyendo ahí esos versículos, estoy haciendo la declaración para no leer todo el capítulo, bueno, el versículos completos, pero escuchen bien. Dice Job, también mostró el poder de Dios sobre las mentes. Dice, suyo es el que yerra y el que hace errar. También mostró el poder de Dios sobre los sabios. Dice, Él hace andar despojados
de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. O sea, aquí está el poder de Dios. Cuando declara a Job, él rompe las cadenas de los tiranos, él lleva despojados a los príncipes, pues aquí nos está mostrando el poder de Dios sobre los gobernantes. Acuérdense que es Dios el que pone y quita gobernantes. Él es el único que pone y quita reyes. Amén. No crean que es porque la democracia verdaderamente la vivimos, mis amados. Simplemente es el poder de Dios. Cuando declara a Job, priva del habla a los que dicen verdad. Aquí nos muestra el poder de Dios sobre los elocuentes. Dios nos da la elocuencia, la sabiduría. Cuando dice Job, y saca a la luz la sombra de muerte. Bueno, pues aquí nos está mostrando el poder de Dios sobre la oscuridad. Obviamente a Dios nada se le escapa, mis amados. Y cuando Él dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye, pues nos está mostrando el poder de Dios sobre su creación, sobre las naciones. Amén. Entonces, vemos cómo Job tiene una clara visión de quién verdaderamente es el Dios en el que ha creído. ¿Ok? Dice, Él desata el cinto de los fuertes. Pues es muy literal en el hebreo, ¿verdad? Desatar el cinto de los fuertes es un modismo para privar a alguien de la fuerza, porque incapacita al portador, ¿verdad?, para la competencia, dejando que las prendas queden sueltas y por lo tanto obstruye el movimiento necesario para mostrar poder o fuerza. No sé si ustedes han visto los memes que de repente circulan cuando un papá va muy molesto tras un hijo y de repente se le desata el cinturón y vienen abajo los pantalones y lejos de mostrar fuerza o autoridad sobre el hijo, pues nada más muestra ridiculez porque viene abajo ese hombre por la misma acción de que se le enredan los pantalones en los pies y ¡zas!, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo que nos está diciendo Job, que Dios tiene la capacidad hasta de llegar a ridiculizarnos en ciertos puntos cuando nosotros pretendemos, ¿verdad?, ponernos en el orden que no tenemos o que no debemos, ¿ok? Dice, Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra. Aquí Job extiende su descripción del poder de Dios a la idea de la habilidad de Dios de quitar el entendimiento de hombres incluso más grandes. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Nabucodonosor? Cuando Dios lo lleva al punto de hacerlo comportarse como una bestia de carga, más bien como un animal, como un buey. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él tiene esa capacidad. Cuando Él hace esto, mis amados, pues ellos vagan, como dice la palabra de Dios, como un yermo sin camino. Y así es. Esto muestra cuán fácil es para Dios hacer vagar a una persona que empieza a tener una soberbia sobrenatural y lo puede hacer vagar como por un yermo sin camino o como errar como borrachos, ¿verdad? Todo lo que necesita hacer es quitar tantito el entendimiento de una persona, mostrando que la sabiduría y el entendimiento son dependientes de Dios. O sea, todo lo que ustedes y yo podamos tener en nuestra cabeza como sabiduría o entendimiento, Dios tiene el control hasta de eso. Nosotros en este momento podríamos sentir que Job en realidad se estaba describiendo a sí mismo como este hombre prominente sin entendimiento, como un hombre vagando, como por un yermo sin camino, dice, como un hombre caminando a tientas en tinieblas y sin luz, que se tambalea como borracho. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque él estaba viviendo una situación muy particular. Y esto pues nos lleva ahora al capítulo número 13, mis amados hermanos, en donde Job pues desafía ya completamente a sus críticos, en donde del versículo 1 al 12, en la primera parte del capítulo 13, pues viene la fuerte reprensión de Job para sus amigos. Y dice la palabra de Dios, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos,
y oído y entendido mis oídos. Como ustedes lo saben, lo sé yo. O sea, aquí Job se quejaba contra la afirmación de conocimiento supuestamente superior de parte de sus amigos. Para ellos y especialmente tal vez para Sofar, como lo veíamos ayer, bueno, la situación parecía muy simple. Por lo tanto, Job debía ser de alguna manera ignorante para ver lo que ellos creían que era muy fácil de ver. Entonces, por eso dice, en la palabra de Dios, dice, como ustedes lo saben, yo lo sé, no soy menos que ustedes, mas yo hablaría con el Todopoderoso y quisiera razonar con Dios, porque ciertamente ustedes son fraguadores de mentira. Ustedes son médicos nulos. Ojalá callaran por completo, porque esto les fuera de sabiduría. Escuchen ahora mi razonamiento y estén atentos a los argumentos de mis labios. Dice, ¿hablarán iniquidad por Dios? ¿Hablarán por el engaño? ¿Hablarán acepción de personas a su favor? ¿Contenderán ustedes por Dios? Sería bueno que Él los escudriñara. ¿Ah? ¿Se burlarán de Él como quien se burla de algún hombre? Él los reprochará de seguro. Si solapadamente hacen acepción de personas, de cierto su alteza los habrá de espantar y su pavor habría de caer sobre ustedes. Sus máximas son refranes de ceniza y sus baluartes son baluartes de lodo. Fíjense nada más con qué claridad ya les responde Job de una manera excepcional. Miren, dice que él hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Aquí vemos cómo Job desarrolla un tema que terminará con una demanda real de que Dios le dé sentido a su sufrimiento. Y la respuesta de Dios a la demanda de Job, ¿verdad? La respuesta que Dios le da, pues constituyen los últimos capítulos del libro. Y eso es lo que tenemos que llevarnos este día en una reflexión completa de que al final Dios nos va a dar la respuesta del por qué y del para qué permitió que viviéramos pues cualquier situación que pudimos haber vivido que no era como que lo que deseáramos vivir. ¿Verdad? Entonces, por eso vemos aquí la profunda frustración en Job que motiva su súplica al decir, a mí me gustaría razonar con Dios. Entonces, aquí podemos ver que era lo suficiente malo cuando no podía encontrar sentido a su situación. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando de repente no logramos comprender por qué nos están pasando algunas cosas, por qué está sucediendo algo que nos duele, que nos lastima, que nos lleva a experimentar sufrimiento propiamente, ¿verdad? Y ya es lo suficiente malo cuando no entendemos, pero fue peor cuando sus amigos persistentemente insistían en su propia respuesta incorrecta a la crisis de Job. O sea, si es malo lo que estamos pasando de alguna manera, pues todavía es más malo que alguien nos señale cuando no tiene elementos de juicio, cuando no tiene el contexto, cuando no tiene propiamente la visión correcta. Entonces, tanto como cualquier otra cosa, fue su insistencia la que motivó a Job a demandar una respuesta, ¿verdad? Y con ella una vindicación de Dios, como el hecho de que, pues, ya era necesario que Dios, pues, callara a estos hombres para que ya no siguieran atosigando a Job. Dice, porque ustedes ciertamente son fraguadores de mentira, son todos ustedes médicos nulos. Entonces, la misma frustración devastadora que llevó a Job a desear estar muerto, ¿se acuerdan? En los primeros capítulos, pues ahora lo lleva a responder amargamente a las acusaciones equivocadas de sus amigos. Y de verdad podemos empatizar con esta situación y confusión de Job, lo que está viviendo. Ahora que tenemos nosotros el contexto, pues podríamos hasta tener empatía con Job, ¿verdad? Sí, diles hasta de lo que se van a morir. Y podemos reconocer al mismo tiempo que nosotros somos llamados a un mejor estándar que Job. Y por eso tenemos que aprender, pues ahora como ya tenemos el contexto, escuchar la palabra de Dios
a través de Romanos 12:17 y también en la primera carta de Pedro, capítulo 2, de los versículos 21 al 23, que Dios nos llama a no pagar a nadie mal por mal. Entonces, tenemos que atender esta situación porque, pues sí, muchas veces nos señalan, nos acusan equivocadamente, pero nosotros no tenemos que responder también equivocadamente. Dos mentiras o dos equivocaciones no hacen algo correcto o la verdad. ¿Ok? Bueno, cuando dice Job y hace preguntas muy específicas, ¿hablarán iniquidad por Dios? ¿Contenderán ustedes por Dios? Entonces, aquí vemos cómo los amigos de Job pues estaban muy confiados en su capacidad de hablar por Dios, como si fueran ellos los portavoces del Señor, ¿verdad? Pero como lo que decían no era verdad, sino que en realidad lo tergiversaban, o sea, sí hacían declaraciones teológicas, como hemos comentado, pero fuera de contexto, pues entonces se convierten en algo que no es realidad. Entonces estaban actuando como abogados de Dios, pero como no lo representaban realmente, Job podía preguntar con todo derecho, ¿sería bueno que él los escudriñase? O sea, que él revisara lo que ustedes están haciendo. Entonces aquí vemos que Job pues simplemente les advierte sobre mentir, incluso a pronunciar palabras hermosas en defensa de Dios. Si ellos iban a presentar el caso de Dios como si fuesen ellos ¿cómo se llaman? El ministerio público, ¿verdad? Pues sería mejor que lo hicieran con honestidad, porque Dios los juzgaría por su engaño, aunque lo hicieran a nombre de Él. Fíjense bien que nosotros tenemos que llegar a ese punto de conocimiento y de comprensión de la palabra, porque muchas veces nosotros pues nos levantamos como, les decía, como ministerios públicos, ¿verdad? El ministerio público lo que hace es que pues se levanta como acusador y como perseguidor de aquellos que están actuando en contra del sistema, en contra del gobierno. ¿verdad? Y entonces presentan las acusaciones al juez y son propiamente el Ministerio Público el que demanda, pretendiendo que la justicia sea correcta para el gobierno, ¿ok? Y ya vendrá pues la defensa del acusado, que es otra cosa. Entonces, aquí lo que vemos es que los amigos de Job se estaban presentando como ministerios públicos, ¿verdad? Presentando acusación directa sobre Job en nombre de Dios. Pero pues la sabiduría que Dios también le da a Job lo lleva a hacerles una observación muy clara, de decir, tengan cuidado, porque aunque ustedes me estén diciendo esto, entre comillas, en nombre de Dios, no está dentro del contexto y están tergiversando las cosas, no están siendo honestos y por lo tanto Dios los puede, ¿cómo se llama? Escudriñar, Dios los puede examinar también y también tendrán que recibir su justo castigo, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí, Él los reprochará de seguro si solapadamente están haciendo acepción de personas. Miren, la parcialidad que mostraban los amigos de Job eh, era hacia ellos mismos. ¿Por qué? Porque Job sabía que ellos nunca hubieran querido ser tratados de la manera en que ellos lo estaban tratando. Mis amados, cuando nosotros hacemos acepción de personas, cuando señalamos a alguien, cuando nos levantamos como jueces, verdaderamente no quisiéramos nosotros que el castigo que pretendemos que lleve esa persona a la que señalamos, a la que de alguna manera le estamos imputando cierto tipo de acciones que a lo mejor no son, porque nosotros no somos los que sabemos todo, solo Dios, ¿verdad? Pues también tendríamos que tener temor y un temor reverente a Dios porque Él podría generar un trato de la manera en que nosotros quisiéramos que trataran a las personas. Voy a poner un ejemplo más claro. Si, por ejemplo, llegara a la iglesia
a nuestro centro de formación cristiana Aljaba de Dios, voy a poner un ejemplo fuerte, una prostituta, el día domingo, cuando estamos iniciando nuestras actividades para glorificar el nombre de Dios, y se presenta con su atuendo de trabajo, ¿verdad? Una minifalda, un top, y llega oliendo todavía alcohol o a cigarro, y ella se presenta, y nosotros empezamos a hacer juicio, empezamos a hacer acepción de personas, empezamos a señalar. Tengamos mucho cuidado, mis amados. ¿Por qué? Porque lo que esa mujer está en esa condición presentando y se ve abiertamente, ¿verdad? Se puede ver su condición real de pecado delante de Dios. Recuerden que Dios escudriña hasta las intenciones de nuestro corazón y podemos estar en mayor pecado nosotros con un atuendo correcto, con un aseo, con una condición en donde nos presentamos santos, ¿verdad? Y en nuestra mente, en nuestro corazón estamos podridos. Dios tiene la capacidad, mis amados. Tenemos que aprender de esta lección a no hacer acepción de personas en ninguna manera. Nosotros no sabemos si ese domingo que pudiera asistir esa persona, verdaderamente Dios empiece su obra. No sabemos. Y no somos nadie para poder hacer un señalamiento de esa naturaleza. Nosotros podremos ver desviaciones en algunos hermanos que empiezan a caminar en el Señor. Tenemos que tener clara la idea de que si están allí, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No sabemos si en ese momento esa mujer que llegó ahí traía ya realmente tanto peso, tanto agobio, que su única respuesta la podía encontrar en Dios. Y si nosotros le hacemos en acepción un mal gesto, la malobservamos, la señalamos, ¿cómo le vamos a mostrar el amor de Dios? ¿Cómo vamos a permitir que Dios muestre su amor a través de las personas que ella puede ver? Tú y yo podemos ver a Dios espiritualmente. Ya tenemos la bendición, gloria sea su nombre, de que tú y yo podemos experimentar la presencia de Dios en la alabanza, en el cántico, porque Dios ya mostró su amor. Pudimos tener esa oportunidad, mis amados. Posiblemente no llegamos con minifalda o apestosos a cigarro a la primera reunión a la que fuimos invitados. Y por eso no nos señalaron. Pero cómo íbamos de podridos por dentro. La gloria sea para el Señor porque tuvo misericordia de nosotros. Y tal vez ese día nadie te señaló y te dio la oportunidad de poder ver a través de la gente que sí puedes ver su amor, su misericordia. Mis amados, hoy es el momento en que Dios está preparando nuestros corazones, está preparando nuestras vidas, porque estamos esperando un gran avivamiento. Y a la iglesia de Jesucristo va a llegar de lo vil, de lo menospreciado, para que Dios muestre su poder, su autoridad. Y nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Si Dios nos está tratando de una manera excepcional, mis amados, no es porque nosotros lo hubiésemos merecido. Es por su misericordia, por su gracia. Y entonces, ahora tenemos nosotros la gran bendición de poder mostrar el gran amor de Dios, su gran misericordia, al momento de aceptar simplemente a la gente que llegue y le demos la oportunidad de que conozcan también el amor de Dios. El Espíritu Santo es capaz de tratar a cualquier persona como nos trató a ti y a mí para empezar su buena obra y para que la termine para la gloria de su nombre, mis amados. No seamos piedra de tropiezo, por favor. Por favor, no seamos piedra de tropiezo. Y por último, para
terminar este día y vamos a dejar inconcluso este capítulo, pero la gloria sea para el Señor porque estamos aprendiendo mucho. Dice Job, sus máximas son refranes de ceniza, o sea, todas sus grandes declaraciones que han hecho son simplemente refranes de ceniza. O sea, aquí los amigos de Job afirmaban conocer la sabiduría y hablar sabiamente, pero Job desechó su supuesta guía como simples máximas, ¿verdad? Como ideas que de alguna manera pues se tienen como en el top, pero su sabiduría no tenía esencia, no tenía utilidad y dejaba a Job sintiéndose quemado. Y por eso dice, son refranes de ceniza. ¿Eh? Entonces, mis amados, muchas ocasiones ustedes y yo podemos también usar la misma palabra de Dios para quemar a alguien. Voy a citar a un teólogo llamado Morgan y dice, la idea es que los hombres pueden discutir en defensa de Dios usando líneas falsas a través de un conocimiento limitado. Eso es exactamente lo que han estado haciendo estos hombres. El resultado era que estaban siendo injustos con Job. Ellos no lo sabían. Ellos no tenían tal vez la intención de que fuera así, pero sí fue de esa manera. Así fue. Lo estaban lastimando, ¿verdad? Estaban siendo injustos con él, solamente por su necedad, porque pensaban y creían que sí tenían la sabiduría del Eterno. Amén. Bueno, pues de esta manera, mis amados, les voy a pedir que por favor estudien o lean a partir del versículo 13 en adelante del capítulo 13 y el capítulo 14 para ir continuando, ir avanzando y de esta manera pues vayamos creciendo. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios.